lo fuerte visualmente que tiene que ser visitar esta sala y estar rodeado de el Guernica, de los fusilamientos de Goya y de los fusilamientos de Manet al mismo tiempo. Esto es una experiencia que solo puede crear una exposición temporal. Hoy es el Día Internacional de los Museos y en Atelier vamos a celebrar hablando de cómo visitar una exposición y más concretamente cómo visitamos una exposición permanente y una exposición temporal. De las muchísimas cosas que hay que hablar sobre los museos, quizá una de las más desconocidas para el público en general es diferenciar qué es una exposición permanente y qué es una exposición temporal. Para empezar hay que partir de una idea común y es que las dos son exposiciones y por tanto ambas consisten en un circuito cerrado donde el espectador, o sea tú, vas a vivir una experiencia visual. Es decir, que el museo piensa en un espacio cerrado, con un camino, a veces sin opciones, es decir, es un camino único y tiene el control de las imágenes que recibes y de cómo las recibes. Pero a ver, un control bueno, por eso los museos nos dan tanta paz. De hecho, decía un escritor que el silencio de los museos se parece muchísimo al silencio que hay en una iglesia y fijaros que es súper paradójico, porque vamos al museo a ver imágenes, pero seguramente durante el tiempo que estemos dentro del museo vamos a ver menos imágenes que las que veríamos en el mundo real, si estás con el móvil, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Si vas por la calle, carteles publicitarios, anuncios, escaparates, es decir, que estamos continuamente recibiendo imágenes y cuando acudimos a estas instituciones a ver imágenes, vemos menos imágenes de las que veríamos por la calle. Entonces yo creo que los museos aquí hacen una labor espectacular, porque con las exposiciones lo que están haciendo es poner en valor y respetar cada una de las imágenes que nos están mostrando, porque evidentemente no es lo mismo poner imágenes en un autobús, que en Instagram, que en el banner de una web, que en una revista. El control que tienen los museos sobre las imágenes es por ellas y para ellas, como os digo, para respetarlas, para ponerlas en valor. Por eso en las exposiciones temporales el espacio es tan importante, porque el espacio se piensa muchísimo. No es lo mismo entrar en una sala gigante que en una sala muy pequeña, más íntima. Se va a pensar también la luz. Por ejemplo, Rothko quería que sus obras se mostrasen con una luz muy bajita, como si el espectador entrase a una sala de cine. También se va a pensar la altura del suelo a la que están las obras y la distancia que hay entre ellas. No es lo mismo que nosotros estemos viendo una imagen y en nuestro campo de visión aparezcan más imágenes que haya tanta distancia entre ellas que solo podamos ver una imagen al mismo tiempo. También es importante ver con qué obras convive esa obra en la misma sala, o por ejemplo ver cuál es la primera obra que abre una exposición o cuál es la última con la que se cierra. Pero vamos a ver esto con más calma en los dos casos, tanto en la exposición permanente como en la exposición temporal. Y yo creo que lo más lógico es empezar con la exposición permanente, porque son los pilares fundamentales de las exhibiciones de los museos. Digamos que sin la colección permanente no hay museo, vamos. Así que primera cuestión, la exposición es permanente, es decir que como su palabra indica siempre está en el museo. Tú puedes ir al Prado hoy y ver las Meninas y con bastante seguridad dentro de 5 años también estarán las Meninas en el Prado. Y hace 20 años también estaban las Meninas en el Prado. Así que digamos que ese término de colección permanente significa que suele estar siempre en el museo. Y segunda cuestión, que yo creo que esto nos va a ayudar mucho a entenderlo. Colección permanente y exposición permanente son dos cosas diferentes. La colección del museo es la totalidad de obras que tiene, pero es que un museo no expone todo lo que tiene. A ver, es que eso sería una locura. La mayor parte suele estar en los archivos del museo, que normalmente está en los sótanos. Y de toda esa colección se exhibe una parte muy pequeña. ¿Por qué no se exhibe todo? Porque sería físicamente imposible. Mirad, por ejemplo, estos son los archivos del Museo del Prado. El Prado, entre grabados, esculturas, dibujos y pinturas, guarda más de 27.000 piezas. ¿Y cuántas exhibe de esas 27.000? Pues 1.700. Que son muchísimas, porque es que el Prado es enorme, es que uno no puede entenderlo en una sola visita, ni siquiera puede llegar a todo. Pero si vemos el total de la colección, sería simplemente el 6% de lo que el Prado tiene. De hecho, fijaros que el caso del Prado es muy interesante, y es que al principio de los años 90 hubo una discusión muy fuerte sobre qué arquitecto iba a realizar la ampliación del museo. Y en estas, que en un cambio de director en el año 93, que entra a la dirección Francisco Calvo Serrayer, un crítico de arte muy importante en España, llega en mitad de este debate y dice, bueno, es que la cuestión no es quién lo va a ampliar, la cuestión es si realmente hace falta ampliar. Y él explicó, es que hay que ser muy riguroso con lo que se exhibe, no se puede exhibir todo. Porque una cosa es el interés científico que pueda tener una obra, por ejemplo, para un investigador, para complementar la biografía de un artista o su obra. Y otra cosa es el interés artístico que pueda tener esa pieza por sí mismo, que a lo mejor no se merece estar en las salas del museo. Que a lo mejor es irrelevante y no pasa nada, no todos los artistas crearon el 100% de su obra que fuese artísticamente relevante para ser expuesta. Todos los artistas tuvieron obras mejores, obras peores e incluso
incluso ellos mismos hacían obras que eran simples ensayos. Entonces, la cuestión aquí no es qué no se muestra, sino qué se muestra, qué va a ser mostrado de esa colección en la exposición permanente del museo. Luego, por supuesto, hay excepciones, aquí estamos hablando en general y cada museo tiene su política. Por ejemplo, el Museo Guggenheim Bilbao lo que va haciendo es, de todos los fondos, de todos los archivos, su colección permanente va cambiando. Entonces esa colección permanente permanece durante meses, incluso algunos años, y se va renovando de los propios fondos. O por ejemplo, vecino al Guggenheim Bilbao está el Bellas Artes de Bilbao, que lo que hizo fue, con la colección que ya tenía, con lo que exhibía, decidió pasar de un orden cronológico. Digamos que el museo era una especie de enciclopedia viva, donde uno pasaba de movimiento a movimiento según iba avanzando en ese recorrido. Decidió desordenarla completamente y ahora las salas están ordenadas según algunos conceptos. Es una nueva museología de la que ya hablamos en el blog y resultó algo muy interesante. Estas obras que el museo elige de toda su colección y que forman parte de la exposición permanente, desde luego nos cuentan una historia, que es la historia del museo. Y normalmente podemos decir que corresponden a tres tipos. El primero podría ser que esa historia del museo cuente la historia del gusto de un coleccionista particular. Por ejemplo, nos vamos al Museo Guggenheim. Los fondos del Museo Guggenheim existen gracias a que hubo una señora coleccionista que era Peggy Guggenheim. Ella vivía en Nueva York, era hija de inmigrantes judíos que habían hecho una gran fortuna cuando ellos mueren. Ella era muy jovencita, tenía 21 años y hereda todo ese dinero. Ella se va a París, conoce a los dadaístas, conoce a los surrealistas, entra en contacto directo con la vanguardia, viaja a Londres, después vuelve a París, está completamente en contacto con los artistas y de hecho decide allí abrir un pequeño museo, pero justo le pilla la Segunda Guerra Mundial y decide simplemente seguir comprando obras de arte. Dicen que incluso llegaba a comprar una obra de arte al día. Y ya cuando termina la guerra, Peggy Guggenheim viaja a Estados Unidos, donde allí sí monta una galería, y de hecho es una especie de galería museo porque cada sala corresponde a un movimiento y ella los ordena cronológicamente, su propia colección. Ella es muy importante y muy interesante para el arte contemporáneo porque es la persona, por ejemplo, que apuesta por Jackson Pollock en ese momento. Después de una vida muy profusa de fiestas y de exposiciones, Peggy Guggenheim decide cerrar esta galería y ya se va a Venecia a pasar el resto de su vida, hasta que a su muerte decide donar toda la colección a la Fundación Guggenheim. Por tanto, aquí tendríamos un ejemplo de museo que responde al gusto de un coleccionista, en este caso Peggy Guggenheim. Pero también podría ser que la historia del museo esté contando la historia de una parte muy concreta de toda la historia del arte, es decir, que ayude a estudiar esa pequeña parte de la historia del arte. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía. Ellos presentan una colección que comienza a finales del siglo XIX hasta nuestros días, entonces muestra un poco ese conflicto entre aquellos que entendieron la modernidad como progreso y aquellos que no. Es decir, la historia de lo que fueron las vanguardias. Aquí vemos, por ejemplo, un caso pues muy ejemplar en este sentido, que es el Triángulo del Arte. El Triángulo del Arte de Madrid lo conforman Museo del Prado, Museo Thyssen y Reina Sofía, y es casi un recorrido cronológico. Entonces uno tiene que entender que estos museos están contando una parte muy concreta de la historia y donde acaba uno comienza el otro. Uno tiene que entender que si quiere ver a Goya, pues no va al Reina Sofía, porque el Reina Sofía, su colección está contando la historia del arte contemporáneo. Entonces Goya estará en el Museo del Prado. En cambio, si uno, por ejemplo, quiere ver cuadros de Antonio López, de Antonio Saura o incluso videoarte, pues es evidente que estarán en el Reina Sofía. Luego, por supuesto, hay excepciones, pero digamos que conocer estos museos que cuentan la historia de una parte de la historia del arte nos ayuda a poder entender qué es lo que vamos a encontrar dentro. Y además del gusto de un coleccionista o de una parte de la historia del arte, podemos encontrar la historia del propio artista. Esto, por ejemplo, sería el caso del Museo Sorolla, que está en pleno centro de Madrid, donde las obras de Sorolla se exponen dentro de su propia casa, que es una maravilla de museo, que uno entra al jardín de Sorolla, que es un jardín público donde uno puede acudir incluso aunque no entre al museo, y de ahí ya tiene acceso a la casa. Entonces esto es una suerte porque uno puede ver esas obras en el contexto donde han sido creadas, ¿no? Uno pasea por las salas, por el salón, por el taller de Sorolla, por los pisos superiores donde normalmente se hacen las exposiciones temporales que apoyan a esa exposición permanente. Casi uno se lo imagina por ahí andando, comiendo, jugando con su familia, descansando en el jardín. Bueno, esto es un poco un museo que pone en contexto sus obras de manera directa con el artista, ¿no? Pero bien, entonces, sea de un coleccionista, sea de una parte de historia del arte o sea del propio artista, lo importante es conocer
esta historia del museo antes de acudir al propio museo. Más que nada para saber qué expectativas podemos tener antes de entrar. Y esto que lo hacemos con cualquier tipo de local, como tiendas de ropa o restaurantes donde sabemos qué tipo de producto ofrecen, si me va a gustar o no, o lo que tienen dentro, pues lo mismo ocurre con los museos. Uno tiene que conocer la historia que están contando para poder acudir y que la visita sea más fructífera. Así que digamos que esto es lo que supone la exposición permanente de un museo. Una parte muy pequeña de toda su colección, que es la que decide mostrar al público. Primero porque tiene valor artístico, es decir, cree que cada imagen que está exhibiendo tiene valor más allá de lo que puede ser un documento histórico, es decir, que por sí mismo ya tiene valor artístico. Y segundo, forma parte de esa historia que el museo quiere contar al visitante. Pero, como sabéis, el trabajo del museo no queda ahí. Apoyando a esas exposiciones permanentes están las exposiciones temporales. Son exposiciones que el museo programa temporalmente, depende del museo, estarán más o menos tiempo. Las obras en este caso provienen tanto de su colección permanente como de la colección de otros museos o incluso de otras galerías o colecciones privadas. Esto es importantísimo porque muchas veces estas exposiciones temporales son la única oportunidad que tenemos de ver determinados cuadros que, por ejemplo, los han comprado coleccionistas privados que los tienen en el salón de su casa y nunca los podríamos ver. Gente que, por ejemplo, compró un Picasso hace 60 años, lo tiene en el pasillo de su casa y si no es gracias a estas exposiciones temporales jamás podríamos acceder a ellos. Digamos que temporalmente esa persona dice, bien, pues te dejo el cuadro que tengo en mi casa, lo expones en la exposición temporal y después me lo devuelves. También podría ser, por ejemplo, que sea una oportunidad excepcional porque son obras que normalmente por su material o por su condición no se pueden exponer. Esto es lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la exposición de los dibujos de Goya que estaba ahora en el Museo del Prado. Es una oportunidad única porque los dibujos, por su material, por sus condiciones, no puede estar tan expuesto a la luz. Digamos que pueden permitirse estar en una exposición temporal porque es muy poco tiempo, pero nunca podrían permitirse estar en una exposición permanente, ¿no? Completamente expuestos a otras condiciones que requiere la conservación de una ilustración o un dibujo, ¿no? Entonces aquí ocurre una cosa interesantísima, que son los acuerdos entre museos. Imaginaos que yo, por ejemplo, soy el Museo Thyssen y voy a hacer una exposición sobre Matisse. Es un caso que me estoy inventando completamente. Entonces yo tengo unas obras de Matisse en mi colección, pero claro, no puedo hacer una exposición temporal. ¿Qué hago? Llamo, por ejemplo, a la Tate y le digo, oye, ¿me prestas estas obras que tienes de Matisse para hacer una exposición temporal? Y entonces la Tate lo que hace es, vale, yo te las dejo y después me las dejas tú y hago la exposición temporal aquí. Esas exposiciones son exposiciones itinerantes que están precisamente en los museos que han dejado parte de su legado para hacer esa exposición. Es decir, yo te dejo esta parte de mi obra, pero después, y a cambio esa exposición temporal viene a mi museo, con las obras que tú tienes me las dejas a mí y después va al siguiente y así se hace una itinerancia de esta exposición. Entonces, estas exposiciones temporales que son tan interesantes, los museos suelen tener salas reservadas para ir circulando esas exposiciones. Por ejemplo, si os fijáis en el Museo Thyssen de Madrid, están a la entrada a la derecha. Ahora, por ejemplo, tendríamos la exposición temporal sobre Rembrandt y temporalmente esas exposiciones van cambiando. Se buscan estos espacios concretos porque normalmente las estructuras de estas exposiciones temporales van cambiando. Las paredes que dividen estas salas son paredes desmontables, ¿no? Digamos que son unos pequeños legos que se van amoldando según la exposición que es. Entonces es mejor tener un espacio concreto para esas exposiciones y que se puedan ir adaptando a la exposición que llega. No es lo mismo, por ejemplo, una exposición de fotografía, que necesitaremos unos paneles concretos para exponer esa fotografía, que una exposición de escultura, por ejemplo, como la del realismo madrileño que estuvo en el Thyssen hace poco, donde había pintura pero también escultura y el espectador hace un recorrido muy diferente. Entonces, muchas veces es interesante acudir a los museos, aunque ya hayamos visto la exposición permanente, para ver cuál es la exposición temporal que tienen en ese momento. Por ejemplo, uno puede saberse la colección del Museo Thyssen de memoria, pero cada X meses la exposición temporal se va renovando, de manera que así tú puedes seguir visitando el museo y seguir viendo obras nuevas gracias a esas exposiciones temporales. Bueno, en todo esto hay una figura fundamental que hay que conocer, que es la figura del comisario. Y sobre todo os digo esto porque hay que conocer muy bien a esta figura para saber qué es lo que vamos a ver, para comprender bien esa exposición. Digamos, para entendernos que es el autor de la exposición. Y digo autor porque es su creación. Es decir, por favor, que nadie se piense que una exposición es coger 4 obras y colgarlas en una pared para que el espectador vea unas obras juntas. Por seguir con el ejemplo, vamos a ver, vamos a montar una exposición de Matisse. Pues la idea no es coger obras de Matisse de muchos museos y juntarlas arbitrariamente en unas salas y poner exposición sobre Matisse. No, esta no es la idea. Muy lejos de esto. Cuando visitéis una exposición temporal, tenéis que pensar que el comisario de la exposición se ha dejado la cabeza pensando cómo van a ser esas salas, qué obras se van a exponer y
cómo se van a exponer. Es una labor súper intelectual, pero también súper creativa, muy artística. Por eso estoy diciendo que esta exposición temporal es obra del autor, que es el comisario. Y además, cada vez la labor del comisario se está valorando muchísimo más. Digamos que en España, por ejemplo, es un caso muy concreto, porque por lo general cada museo tiene sus propios comisarios que van pensando sus exposiciones temporales, pero en España esta figura es independiente. Entonces son personas que son muy valoradas por su conocimiento sobre la historia del arte, pero sobre todo por su particular modo de ver las imágenes y de realizar esa conexión entre ellas. Y quiero que veamos esto con un ejemplo muy concreto, un ejemplo real, para que entendamos qué supone que el comisario esté creando estas exposiciones temporales, arrancando obras de las colecciones permanentes y de las colecciones privadas o galerías que pueda interesar. Bueno, entonces aquí me gustaría que todos hiciéramos un gran ejercicio de imaginación para poder imaginar que esto es la sala 64 del Museo del Prado, que es donde están el 2 de mayo y el 3 de mayo de Goya. Aquí, como colección permanente, el Museo del Prado lo que ha hecho es colocar estas dos obras juntas, porque una sigue a la otra, ¿no? Es decir, una representa el 2 de mayo y otra representa el 3 de mayo, o sea, la represalia de lo que ocurrió el día anterior, ¿no? Digamos que son esas luchas de los civiles de Madrid contra el ejército francés y lo que ocurre en la madrugada del 3 de mayo a las afueras de Madrid, donde aquí esos violentos que se presentan en la primera obra se enfrentan sin ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de salvación al pelotón de ejecución, digamos, con diferentes estados ante la muerte, ¿no? Es una obra que yo creo que todo el mundo que va al Prado quiere visitarla, es un momento de recogimiento el que se puede vivir en esta sala, es una obra muy interesante donde aparecen hasta 10 obras de Goya muy diferentes todas. Tenemos estos fusilamientos, tenemos este 2 de mayo, pero también tenemos algunas naturalezas muertas e incluso un autorretrato. Más o menos todas las obras son creadas entre 1814 y 1815, digo la mayoría porque hay alguna de ellas que no, pero la mayoría es, y por eso el museo decide en su colección permanente reunir estas obras aquí para que el espectador, cuando acuda a esta sala, siga entendiendo la historia del propio museo y un poco la cronología de Goya. Bien, frente a esta sala os quiero invitar a visitar esta sala, que es la sala 206 del Reina Sofía. En concreto es la sala 206.06, donde se exhibe el Guernica, porque ya veis que aparte de la sala hay algún tipo de pasillo dividido por algún arco que lo que hace es dividir esa sala en más compartimentos. Y aquí tenemos este Guernica de Picasso, que se exhibe frente a otros estudios, otros bocetos de la obra. Incluso en las salas contiguas podemos ver la maqueta del pabellón donde se instaló por primera vez este Guernica de Picasso. De hecho, el encargo era para ese pabellón, para la Exposición Universal de París. Y aparte también podemos ver las fotografías que Dora Maar, una fotógrafa surrealista, crea durante la realización de esta obra. Digamos que la visita por todas estas compartimentos de la 206 crean la historia del Guernica, ¿no? Uno puede, a través de esta exposición permanente, porque el Guernica forma parte de la exposición permanente del Reina Sofía, uno puede conocer esta historia tan concreta de esta obra. Digamos que todo lo que está alrededor tiene valor para contar esta historia, ¿no? Así que aquí vemos la exposición permanente de Goya en el Prado y aquí la exposición permanente de Picasso en el Reina Sofía. Bien, ahora os voy a contar una historia real, que es la historia en 2006 de dos comisarios, que son Carmen Jiménez y Francisco Calvo Serrayer, que realizan una exposición temporal que se llama Picasso, Tradición y Vanguardia. Bien, ¿dónde la realizan? Bueno, la van a realizar en colaboración con el Prado y con el Reina Sofía. Era una exposición que uno podía comenzar en el Prado y terminar en el Reina Sofía, porque el Prado prestó obras al Reina Sofía y el Reina Sofía al Prado. Fue una exposición completamente interesantísima, donde por fin se rompen esas barreras de arte clásico y arte contemporáneo para que el espectador pueda entender mejor. La exposición enseñaba 100 obras de Picasso, había obras de todas las etapas de Picasso, y concretamente os voy a hablar de algo que ocurre en el Reina Sofía, y es que se intenta contar en esta exposición temporal cómo fue Picasso ante los acontecimientos dramáticos que vive en su época, ¿no? Es decir, estas guerras mundiales, incluso las guerras civiles de España que Picasso está viviendo. Aquí viene lo interesante, y es qué es lo que plantea Calvo Serrayer en esta exposición. Bien, lo que dice es, bueno, voy a entender
cómo Picasso comprende en una mezcla entre tradición y vanguardia los horrores que se están viviendo en su país. Y Calvo Serraller entiende que Picasso no existe sin Goya y que para ver el Guernica uno necesita ver los fusilamientos del 3 de mayo. No solo el 3 de mayo, sino algunas obras que veremos ahora. Por lo que Calvo Serraller, en esta exposición temporal que monta en este Reina Sofía, lo que hace es pedirle al Prado los fusilamientos del 3 de mayo, con lo cual Calvo Serraller decide coger esta obra y llevársela al Reina Sofía para que pueda estar en la misma sala que el Guernica. ¿Dónde la va a colocar? No la va a colocar en un sitio gratuito, sino enfrente del Guernica, en esta pared de aquí. Y no solo va a colocar el Guernica, que ahora os lo enseño, tendremos el Guernica enfrente de los fusilamientos, sino que además los va a hacer convivir en este mismo espacio, y os lo enseño aquí, con los fusilamientos de Manet. Manet, cuando hace una visita a España, queda prendado de lo que están haciendo Velázquez y Goya, del arte español en general, y él dice que toda esa modernidad que los vanguardistas están buscando ya está en España. Eso es un caso muy particular que si os interesa hablaremos otro día, pero lo que hace Calvo Serraller es mezclar en este mismo espacio tradición con estos fusilamientos de Goya y vanguardia con Manet y Picasso, mirando todos al horror de la guerra, mirando todos a la muerte y destrucción de esas víctimas que se lleva la guerra por delante, de manera que imaginaros lo fuerte visualmente que tiene que ser visitar esta sala y estar rodeado de el Guernica, de los fusilamientos de Goya y de los fusilamientos de Manet al mismo tiempo. Esto es una experiencia que solo puede crear una exposición temporal. Digamos que esto ocurre muy pocas veces y por eso las exposiciones temporales son tan valoradas, porque para mover una obra de un museo a otro no es fácil, hay protocolos de seguridad, por supuesto hay protocolos económicos, hay que tener mucho cuidado porque en estos traspasos las obras pueden estropearse o incluso puede ocurrir algo peor y por tanto no deben moverse tanto, ¿no? Digamos que es un lujo poder mover estas obras para que el circuito visual esté cambiando. Lo interesante realmente es que cuando estamos moviendo el 3 de mayo del Prado al Reina Sofía creando este circuito, estamos creando una sala que habla de un concepto muy concreto que es las víctimas de la guerra. Fijaros que tenemos en la obra de Goya los propios civiles, ¿no? Los propios hombres frente al pelotón de fusilamiento, cada uno enfrentando la muerte de manera diferente. Fijaros que tenemos también a Picasso, donde en la obra del Guernica aparecen solo mujeres y animales, es decir, la otra parte de la guerra que quizá Goya no nos había contado, de manera que aquí no es que se complementen, porque estaríamos simplificando demasiado este diálogo entre las imágenes, pero sí que están contando el horror de una manera un poco diferente, pero también a la vez de la misma manera, es decir, los dos enfrentándose a contar algo que había que contar, algo que nadie quiere contar, pero que ellos fueron valientes para contarlo. Es ese concepto, aunque sea un poco diferente y en épocas diferentes, del venceréis pero no convenceréis, es decir, nos podéis matar a todos en la guerra, pero las ideas seguirán viviendo, ¿no? Y eso es lo que representa bastante bien esta sala, que se crea en un momento único, que es 2006, en esta exposición temporal y que nunca más va a volver a ocurrir. Entonces, como veis, su labor no es objetiva. Cuando Calvo Serraller se está llevando esta obra del Museo del Prado hasta el Reina Sofía, no está intentando hacer una labor de historiador del arte. Evidentemente casi todos los comisarios son historiadores del arte porque necesitan esos conocimientos para poder conocer ambas imágenes, pero su labor va muchísimo más allá. Si por ejemplo quieren hacer una exposición de Picasso, no van a simplemente coger todas las obras de Picasso y exponerlas de manera cronológica, porque eso sería hacer una especie de enciclopedia en vivo que no les interesa. No les interesa tanto esa labor de documentación, les interesa generar experiencias visuales en el espectador que no tendrían oportunidad de vivir si no fuera gracias a esa exposición temporal, pero que al mismo tiempo no es un estudio neutral, es casi un ensayo en forma de imágenes. Lo que hacen ellos, por ejemplo Calvo Serraller con estas obras, cuando las cambia de lugar, es coger esta imagen y, por supuesto, desde el respeto, es violentarla frente a las demás. Cuando está poniendo en diálogo estas nuevas imágenes que nunca lo han estado de manera física, las está violentando, está haciendo cambiar su significado de manera violenta. Las está juntando en un mismo espacio y eso, digamos, que cambia profundamente nuestra manera de mirarlas, o por lo menos podemos mirarlas de una forma nueva. Las van a poner en tensión entre ellas y, por supuesto, van a plantear cuestiones que nunca nos habíamos planteado hasta entonces, porque para eso se hacen las exposiciones. Jamás van a
responder preguntas que teníamos, sino que van a abrir todavía más interrogantes sobre lo que es el artista, lo que es su obra y al final lo que es el arte y el ser humano en general. Así que digamos que el comisario no tiene nada que ver con el historiador. El historiador recoge unos datos y normalmente de manera cronológica intenta exponer los hechos de manera neutral. La labor del comisario podríamos decir que incluso es mucho más parecida a la del poeta. El poeta, como lo entiende por ejemplo Aristóteles, es decir, un creador, alguien que no narra lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. El comisario no nos dice esto fue así, lo que nos dice es ¿os imagináis que esto fuera así? ¿O esto podría ser así? Espero que ahora se entienda la importancia que tiene la labor del comisario y la importancia que tiene por nuestra parte conocer tanto la historia del museo como quién es el comisario que está detrás de las exposiciones temporales. Si empezáis a conocer la obra de estas personas, seguramente os empiecen a interesar las exposiciones temporales de tal o cual comisario. Por ejemplo, uno de los grandes comisarios que tenemos en España es Guillermo Solana, que es uno de los directores del Museo Thyssen, y que el Museo Thyssen siempre un poco especial, siempre un poco a caballo entre la tradición más americana y la tradición más europea. Digamos que tiene su propio comisario, aunque también trabaja con otros comisarios, y sus exposiciones son pues muy conocidas. Él crea exposiciones, digamos así, blockbusters, ¿no? De esas que montan filas, que montan colas para comprar entradas y que todo el mundo desea ver. Pues siempre esas exposiciones sobre el impresionismo, sobre el hiperrealismo, sobre artistas muy conocidos, como por ejemplo hace poco sobre Munch. Otro de los comisarios más importantes, ya os he hablado en este vídeo sobre él, fue Calvo Serrayer, que lo perdimos hace poquitos años, que ha montado las exposiciones más importantes de este país, siempre intentando romper esa barrera entre el arte clásico y el arte contemporáneo. Para él no existía esa barrera, todo debía estar en diálogo porque así es como ocurría en la realidad. Los artistas contemporáneos no se cierran al arte clásico, ellos beben continuamente de los maestros clásicos como Goya, Velázquez, el Greco, etc. Y por tanto es muy poco inteligente hacer esa barrera que ellos mismos no están creando, de manera que él realizaba estas exposiciones temporales para remarcar que tal barrera no existía. Así que, como os digo, muy importante conocer quién es el comisario que está detrás de la exposición para que nos empecemos a interesar por su trabajo y por las exposiciones que siga montando en ese o en otro museo. Hace poco os preguntaba por las historias de Instagram si normalmente entendís lo que se exponía en las exposiciones temporales o no, y me sorprendió muchísimo ver que vuestra respuesta fue en un alto porcentaje que no entendíais lo que estaba allí. Bueno, yo espero que atendiendo a quién es el comisario de la exposición temporal y qué historia nos quiere contar, uno puede entender mucho mejor qué es a lo que se va a enfrentar. A mí me gustaría desde aquí ayudaros a que no entréis al museo perdidos como un pulpo en un garaje sin entender lo que está ocurriendo allí. Bueno, hay una labor anterior a entrar a un museo que es conocer qué es lo que se va a visitar. Es verdad que uno puede visitar un museo desde la sorpresa sin saber qué es lo que va a ver, pero siempre que esto sea consciente, es decir, que se haga aposta, que se haga adrede para, bueno, encontrarse sin expectativas lo que a uno se le pueda ofrecer allí. Pero por lo general, como será más productiva esta visita, es conociendo lo que vamos a ver, conociendo qué exposición permanente hay, conociendo qué exposición temporal nos ofrece el museo y quién es el comisario que está detrás, qué es lo que nos quiere contar. Por la época en la que vivimos, que es una maravilla, pues toda esta información la tenemos a un clic. Normalmente todas las webs de los museos ofrecen esta información. Para las exposiciones temporales se suelen crear lo que son microsites, es decir, sitios muy pequeños dentro de la web que son un gran reportaje sobre la exposición temporal. Allí podemos encontrar información, vídeos, podcasts, incluso otra información física del museo como visitas guiadas o incluso algún ciclo de conferencias que se realiza en torno a esa exposición. Digamos que la exposición, más que responder, está planteando estas preguntas, entonces es un buen momento para reunir, por ejemplo, a expertos, a historiadores del arte que les interesa ese tema y crear, como os digo, esos ciclos de conferencias para que entre ellos puedan hablar y debatir sobre esos temas que está planteando la exposición temporal. Además, como ya sabéis, se crean por parte del museo catálogos concretos para las exposiciones temporales. Normalmente se suele encontrar en la tienda del museo a la salida o si no ya por supuesto en las páginas web, y en las redes sociales se genera más contenido, más conocimiento en torno a esta exposición temporal, de manera que es un gran motor de generación de contenido, de generación de conocimiento, que son una buenísima oportunidad para acercarnos a algo que a lo mejor no conocemos o que queremos conocer más en profundidad. Digamos que hay tantas actividades rodeando a una exposición temporal que podemos acceder a distintos niveles de profundidad y a diferentes actividades según lo que más nos interese. Que no os ocurra que dejáis pasar exposiciones temporales y que de repente pues
ha llegado su cierre para aparecer la siguiente. Digamos que estas exposiciones temporales suelen durar pocos meses, por lo que os digo, por la excepcionalidad de las obras que se muestran. Las obras tienen que volver a sus colecciones privadas, tienen que volver a sus museos de origen y por tanto no pueden estar allí mucho tiempo. Y ya para terminar este vídeo me gustaría deciros una cosa muy breve, y es que algunas obras han quedado ya prohibidas para las exposiciones temporales. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía decidió hace años que el Guernica no se prestaba a ningún museo por sus condiciones en las que estaba. Es decir, si ese cuadro se mueve una vez más, podemos perjudicar gravemente la obra. Ahora está tranquilo expuesto en el Reina Sofía, y el Reina Sofía, como protector de esa obra, dice que ya no se puede mover más, así que, como ocurrió en el año 2006, se puede montar una exposición temporal en torno al Guernica, pero ese Guernica no se puede mover de ahí. Así que digamos que hay algunas obras que no se mueven de sus museos, a veces por políticas más estratégicas de los museos, porque son obras estrellas del museo, y otras veces por motivos de conservación.